En esta oportunidad vamos a estudiar el sólido rígido en equilibrio. Acá podemos apreciar todas estas fuerzas que están actuando sobre la barra que se muestra a continuación. En sí, la barra no experimenta peso alguno, ¿ya? Entonces se pide encontrar la fuerza equilibrante del sistema. Es decir, lo más probable si aplicamos un momento en A, este sistema va a empezar a rotar. O si analizamos las fuerzas, en este caso laterales, y las fuerzas verticales, vamos a poder observar que este cuerpo va a subir o se va a mover hacia los lados. Entonces va a existir una fuerza que va a equilibrar esta barra que se presenta acá en este problema. En esta ocasión vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X para encontrar la fuerza equilibrante. Es decir, vamos a encontrar una de las componentes de dicha fuerza equilibrante, la componente en X. Para ello, en X tenemos las siguientes fuerzas. Observe ese 70 newton. Ese 70 newton tiene dos componentes, una en Y. En Y, observe, ese ángulo de ahí no está adyacente a la componente en Y, por lo tanto es seno, opuesta. Entonces van a ser 70 por seno de 30. Pero en X, que es la que necesitamos, es por coseno porque está adyacente. Coseno de 30. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos ocuparla con coseno. ¿Y qué signo va a tener? Va a tener signo negativo, que vamos a decir que las fuerzas que vienen apuntando hacia acá son positivas. Sería menos 70 por coseno de 30. Mientras que los 39 es positiva, porque está apuntando hacia donde dice la flecha que es positiva. Igual a 0. No, falta algo. Dice que debemos encontrar la fuerza equilibrante, quiere decir que esto no está en equilibrio. Por lo tanto, una parte de esa fuerza equilibrante, que es la equilibrante en X, ¿no es cierto? Esa componente en X, ahí va a tener que ser igual a 0. Entonces yo no sé para dónde está esa componente en X. No sé si está hacia acá o si está hacia allá. Si está hacia acá, va a dar positiva. Si está hacia allá, quiere decir que es negativa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despejarla. Equilibrante en X va a ser igual a ¿qué cosa? A los más 70. ¿Por qué más? Porque estaba negativo. La estamos pasando hacia el otro lado, positiva. Coseno de 30 menos los 39. ¿No es cierto? Lo mismo. Entonces ahora nosotros podemos saber cuál es esta equilibrante en X. La equilibrante en X nos da un valor numérico de 21.62 newton. De esta forma tenemos esta equilibrante. Es decir, la componente en X de la fuerza equilibrante. Ahora hay que calcular lo que es la componente en Y de esta misma fuerza equilibrante. Ahora necesitamos nosotros averiguar cuáles son las fuerzas que están en el eje vertical, es decir, en el eje Y. Yo la he pintado previamente de color anaranjado dichas fuerzas. Si nos damos cuenta, la primera está apuntando hacia abajo, por lo tanto no puede ser positiva, es negativa, y son menos 59 newton. En cambio la otra apunta hacia arriba, por lo tanto es positiva, son más 49 newton. La siguiente, hacia abajo, negativa, 61 newton. Y la otra, 70. ¿Sí? ¿Está como hacia arriba? No, acuérdese que es la componente de ella. Y la componente de ella está hacia arriba, es positiva y es 70 por seno de 30. No olvidar que también acá tiene que ir la componente, ¿no es cierto?, de la fuerza equilibrante en el eje Y. Y eso va a tener que ser igual a 0. De esta forma se ha planteado la ecuación. En este lado vamos a
a dejar nosotros lo que es el EI. Y eso va a ser igual a más 59. Ahora, ¿por qué es más 59? Porque estaba como menos, pasa como más. Menos 49, la misma explicación, más 61 y menos 70. Por seno de 30. Ahí lo colocamos, seno de 30. Ahora, si nosotros realizamos toda esta operatoria, obtendremos el resultado, que es 36 newton. De esta forma, hemos obtenido la componente en Y. Y así tendríamos la componente en X y la componente en Y. Ahora, si quisiéramos saber cuál es nuestra fuerza equilibrante, tenemos las componentes, faltaría la fuerza. Entonces, hemos dicho que tenemos componente X, componente Y. Acá se ha representado la forma gráfica. Como yo sé que estos vectores van hacia acá y hacia allá, porque ambos fueron positivos, positivo hacia arriba, positivo hacia acá en X. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Necesitamos estas dos fórmulas. Una para calcular la magnitud cuando se tienen las dos componentes del equilibrante y la otra para calcular la dirección del ángulo alfa por teorema Pitágoras la primera, y la otra es una obtenida por la razón trigonométrica tangente. Ya, entonces, si yo quiero saber cuál es el valor numérico de este vector fuerza equilibrante, simplemente ocupo la primera. La componente X vale 21, entonces va a quedar acá 21,62 al cuadrado más 36 al cuadrado. Estirar un poco y ahí sí. Entonces acá resolvemos esto y al ingresar esto en calculadora nos va a dar 41.99 newton. Ahora, veamos cómo es esto en la calculadora, ¿ya? En calculadora sería así. Sería primero la raíz y esto tiene que ir en paréntesis. Va a ser 21.62 al cuadrado más los 36 al cuadrado, y eso lo cerramos y obtenemos la igualdad. Observe, ¿ya? Ahora, si quisiéramos sacar la dirección de este vector equilibrante, es tangente a la menos 1 de la componente Y sobre la componente X. De esa forma sacamos el angulito formado con la horizontal. Entonces esto es tangente a la menos 1 de componente Y, 36, sobre 21.62. Y esto en calculadora va a dar 59.012 grados. ¿Ya? Veamos cómo se ingresa en calculadora. En calculadora se coloca Shift Tank, por si no lo saben, y esto es 36 dividido en 21.62. Y obtenemos el resultado. Listo. Acá tenemos lo que es nuestro vector fuerza equilibrante y su dirección. Ahora, nosotros necesitamos calcular la localización. ¿Dónde está localizado esto? Veamos por qué. ¿Por qué es importante encontrar el lugar donde está el equilibrante? Porque es una de las incógnitas. Dice hallar la equilibrante ya encontrada y el punto de aplicación, es decir, dónde está localizada. Para encontrar ese punto necesitamos realizar sumatoria de momento en A. Entonces vamos a comenzar con la primera fuerza, que son 59. Los 59 no tienen distancia sobre A, por lo tanto no hay momento. Pero sí hay momento de fuerza para los 49. Los 49, si yo coloco esto acá, ahora hacerlo girar hacia allá, gira en este sentido, que ese sentido es en sentido antihorario, por lo tanto es con signo positivo. Va a ser 49 positivo con un brazo de 0.2 metros. Esto está en metros. La otra lo va a hacer girar hacia el otro lado. Observa hacia acá, horario negativo. 61 por 0.8. Cambio este 70. Recuerden que 70 necesitamos la componente en Y. Y la componente en Y, como vimos anteriormente, es
con seno. Pero ¿para dónde lo gira? Va a girar así, sentido antihorario, por tanto es con signo positivo. Entonces va a ser más 70 por seno de 30 por el brazo, que es 1 metro. Y no olvidar que también nosotros necesitamos saber la distancia a la cual está la componente I, que es de 36. Está en cualquier lugar de acá, desde acá, ¿no es cierto? Pero va a estar hacia arriba, por lo tanto lo va a hacer girar en ese sentido, en un sentido antihorario. Por lo tanto, antihorario es positiva. Entonces va a ser 36 por la longitud L, le vamos a llamar, para no colocar X, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ser igualado a 0 porque todo esto está en equilibrio. Entonces ahora nosotros vamos a resolver esto. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que vamos a mantener el 36L a este lado y al otro lado van a pasar todos con su signo opuesto. Es decir, va a quedar 61 por 0,8 positivo, ¿no es cierto? Y los otros van a quedar negativos porque estaban positivos. Seno de 30 por 1. Ahora vamos a colocar acá el 36 por L, que es la incógnita, y eso va a ser igual a la resolución de todo esto. Y si yo resuelvo todo esto, esto da 4. Entonces va a quedar L es igual a 4 sobre 36. ¿Por qué el 36 queda abajo? Sí, perfecto, porque está multiplicando. Al estar multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces vamos a decir que el valor de L que buscamos es 4 dividido en 36, lo cual da 0,1 metro. Quiere decir que a esa distancia se encuentra la fuerza equilibrante, a 0,11 metros desde el punto A. Y con eso hemos terminado. Hemos encontrado el vector fuerza equilibrante 41,99, su ángulo y su localización desde el punto A. ¿Ya? Quiere decir que no estaba acá, sino que estaba por ahí. ¿Ya? Con eso hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.